En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Y entonces estudió su maestría de antropología en la Universidad de Chicago en el momento en que esa universidad estaba especializada precisamente en antropología. El famoso rector era Robert Hutchins y esa universidad se estaba abriendo en ese momento a todas las nuevas disciplinas de estudio. Y pasó pues que la antropología era una de esas grandes disciplinas que se estaba entonces desarrollando. Digo, había existido desde antes, pero se estaba desarrollando en ese momento. O sea que él tuvo una formación maravillosa como antropólogo y arqueólogo. Cuando regresa lo nombran subdirector del naciente entonces Museo de la Universidad de Puerto Rico, Museo de Historia, Arqueología y Arte, o de Arte, Arqueología e Historia, creo que esa es la secuencia correcta. Y como subdirector primero y luego director de ese museo, él hizo maravillas. Fíjense que todos los momentos de la vida de él lo van a preparar para su gran obra en el Instituto de Cultura, una obra pionera, una obra fundacional. Como director del Museo de la Universidad de Puerto Rico, él hizo contactos con otros museos del Caribe, él promovió que le hicieran donaciones, él estableció exposiciones, organizó exposiciones tan interesantes en ese momento como una exposición de los objetos arqueológicos que habían encontrado precisamente ellos en distintas partes de la isla. Y eso puede parecer hoy, bueno, pues una exposición más, pero no era una exposición más, era la primera exposición de objetos arqueológicos que se habían encontrado en Puerto Rico, porque todo esto y este desarrollo que hemos tenido después empezó por ahí. Hizo una exposición de santos de palo. Ahora también me pueden decir, pues ha habido tantas exposiciones de santos de palo, ¿verdad? Pero tampoco, en ese momento no se consideraba que los santos de palo tenían valor alguno. O sea, eran unas figuritas que algunos artesanos vendían por ahí por la calle, ni siquiera se les daba importancia, nadie había escrito sobre ellos. Y él organizó la primera exposición de santos de palo. Algo más escandaloso todavía, organizó la primera exposición de arte africano que hubiera en la isla. Y hoy pues todos sabemos y todos estamos de acuerdo en que lo africano es parte constitutiva de lo puertorriqueño, pero entonces no, entonces había una alta cultura que era europea en su afán, ¿verdad?
ópera, conciertos, todo, lo cual no estoy diciendo que no sea cultura, pues claro que es cultura, pero se ignoraba que había también pues otros elementos culturales, ¿verdad? Entre ellos los africanos. Así que todo eso lo preparó para cuando en 1955 la legislatura de Puerto Rico, después de un gran debate, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el gobernador entonces, Luis Muñoz Marín, nombró una junta de gobierno de la nueva institución. Todo eso preparó a don Ricardo para ser el primer director ejecutivo escogido por la Junta, que conste que no lo escogió el gobernador, lo escogió la Junta nombrada por el gobernador para ser director del nuevamente creado Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tenía 34 años, o sea, no era la figura venerable que hemos conocido todos. Yo lo conocí ya cuando tenía más de 70 años, más 60 y pico. Pero a los 34 años, el joven profesor de la Universidad de Puerto Rico se convirtió en el primer director ejecutivo de un instituto nuevamente creado, que él insistió que se llamara, en lo que pudo insistir. Él quería que se llamara Comisión de Cultura Puertorriqueña porque le parecía que eso de instituto se parecía demasiado al Instituto de Cultura Hispánica, que era del dictador Franco en España, ¿verdad? Pero eso no tuvo éxito, ¿verdad? Le dejaron instituto. Pero entonces algunas personas querían que se llamara Instituto Puertorriqueño de Cultura. Y él también objetó. Y en eso tuvo éxito. Don Ricardo siempre defendió que fuera Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es diferente al nombre que se le quería dar, que era Instituto Puertorriqueño de Cultura. Si ustedes se fijan, el énfasis es distinto, porque una cosa es Instituto Puertorriqueño de Cultura, o sea, con sede en Puerto Rico, pero abierto a cualquier tipo de cultura, a ser un instituto de cultura puertorriqueño. O sea, el enfoque iba a ser lo puertorriqueño, la cultura puertorriqueña. Eso a mí me parece muy interesante y también indica la mentalidad de la persona que iba a dirigir el instituto durante sus primeros 18 años. O sea que don Ricardo se puede decir que formó, dirigió y organizó el instituto desde sus comienzos. Y desde sus comienzos su idea era conocer, conservar, enriquecer y divulgar la cultura puertorriqueña en todas sus manifestaciones. Eso quiere decir que no solo eran las artes culturales o las artes ya conocidas, ¿verdad? O todas las artes conocidas o apreciadas en ese momento, sino también algunas que habían sido olvidadas o no apreciadas, como por ejemplo, hablamos de los santos de palo. Los santos de palo rescata muchísimas formas de la música popular, rescata instrumentos olvidados, rescata las artesanías, que entonces nadie consideraba que las artesanías tenían valor artístico. Eso era una cosa pues de gente que hacía esas cositas por ahí, incluyendo los santos de palo. Todo eso él lo rescata, pero además de eso, le dio énfasis a los talleres. Los talleres, había 4 que eran muy, muy importantes. El taller de artes plásticas, que se dedicó sobre todo al grabado, y al frente de ese taller puso al gran artista Lorenzo Omar. Al frente del taller de escultura puso a Compostela, que era un escultor muy conocido. Había talleres de música también y había un taller de teatro. Eso fue bien importante, el taller de teatro, porque fue como una especie de eso mismo, de taller, de aprendizaje de todas las artes teatrales, no solo
pues la dirección, la actuación, sino también para gente que quisiera hacer vestuario, para gente que quisiera hacer escenografía, para todo ese tipo de cosas. Pero además, el gran empuje del instituto en sus comienzos fue la conservación y restauración de la ciudad de San Juan. Yo soy tan mayor que yo recuerdo todavía cuando San Juan se estaba cayendo en pedazos, antes del 55. Era como un gran arrabal, era una pena tan grande porque los edificios estaban deteriorados, algunos estaban cayendo. Lo que es hoy el Hotel El Convento eran apartamentitos, que había sido un convento, ¿verdad? Pero ya eran apartamentitos chiquitos y en el gran patio había un garaje de mecánica, había un taller de mecánica. Don Ricardo quería, porque había nacido en San Juan, porque era la ciudad que quería restaurarla a la gracia y al valor que había tenido antes como ciudad vivible, ciudad en la que era agradable vivir. Y empezó con una casa que restauró para que fuera modelo de las demás casas. Esa casa está frente a la catedral, existe todavía la primera restauración. Después, él promovió que se hiciera un reglamento para la apariencia de las casas de San Juan, siguiendo unos parámetros de cómo había sido San Juan originalmente en el siglo XIX. Entonces se promovió ese reglamento y la restauración de San Juan en gran parte, sobre todo en la parte de las casas privadas de vivienda, fue que él dio el impulso, pero las distintas personas que se mudaban a San Juan hacían la restauración cada una de su casa. O sea que él promovía los modelos, él proveía una especie de dibujo según el cual se iba a hacer la restauración e incluso hizo que el Instituto de Cultura tuviera una especie de almacén de materiales, de tejas, de balaustres, de ese tipo de cosas, para que las personas que compraban una casa y la querían restaurar pudieran adquirir allí los materiales. Y se le ocurrió una idea extraordinaria, que es promover esa restauración por parte de los que compraban sus residencias a base de darles una exención contributiva si restauraban sus casas y se mudaban a San Juan. Y entonces San Juan empezó a ser un lugar apetecible, ¿verdad? Con unas casas preciosas, muy bien restauradas, porque él tenía unos arquitectos que eran los consejeros, los que hacían las restauraciones en muchos casos. Eso en cuanto a la parte residencial. En cuanto a la parte monumental, él, por ejemplo, negoció para que el ejército de Estados Unidos le devolviera al pueblo de Puerto Rico muchos monumentos que estaba usando de cuartel, de casa del almirante más importante, de casa del general más importante y las fortalezas, El Morro y San Cristóbal. Eso fue una batalla que él tuvo. Hay una anécdota bien interesante de cómo él recuperó muchísimas de las propiedades que habían sido del ejército. Pues una vez que vino un senador que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, el Comité de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Estados Unidos, y en ese momento el ejército de los Estados Unidos estaba tratando de eliminar algunas de las propiedades que había tenido. Todo en la vida tiene que ver con el momento, porque recuérdense que esto es los años 50, iniciando los años 60. ¿Qué quiere decir eso? Que la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el ejército adquirió fortalezas, propiedades y de todo, pues ya llevaba bastantes años después de acabada, ¿verdad? Estaba en plena Guerra Fría, pero ya no se necesitaba tantas instalaciones militares porque ya no había una guerra activa y el ejército estaba tratando de eliminar algunas de las propiedades que le costaban dinero. Y don Ricardo quería que esas propiedades
no se las quedara el gobierno de Estados Unidos, sino que revirtieran a Puerto Rico. Don Ricardo fue con el senador Fulbright por distintos lugares de San Juan. Tenía su idea de lo que iba a hacer, porque don Ricardo era un hombre callado, pero era un hombre muy astuto y sabía lo que quería y tenía una idea de cómo lo podía conseguir. Y se había movido toda la vida entre gente de mucho poder. Entonces va con el senador Fulbright y llega a lo que hoy es el convento de los dominicos, bueno, y que fue en sus orígenes el convento de los dominicos, hecho en el siglo XVI, ¿verdad? Y llega allí y los soldados que estaban guardando la puerta no lo dejaban entrar, ni a él ni al senador, porque no lo conocieron. O sea, no todos los senadores son así, personas tan conocidas, no todos los congresistas de los Estados Unidos son personas tan conocidas que de verlo los soldados iban a saber quién era, ¿verdad? Entonces los soldados no los dejaron entrar y él le dice al senador Fulbright, le dice: ay, fíjese, yo que soy puertorriqueño, nunca he podido entrar en este lugar tan emblemático, tan importante para nosotros los puertorriqueños. Qué cosa, ¿verdad? Porque esto es ahora el cuartel general de las Antillas del Ejército de los Estados Unidos. Dice que el senador se quedó callado y estaba como molesto el senador. Entonces fueron a Casablanca, que hoy es un museo precioso del Instituto de Cultura, y les pasó lo mismo, no lo dejaban entrar. Fíjese, otra cosa, Casablanca es la primera sede del gobierno de Puerto Rico, también edificada en el siglo XVI, y tampoco podemos entrar allí los puertorriqueños porque nos está vedado, porque esta es la casa donde vive el comandante general de las Antillas. Y él veía que el senador estaba molesto y lo llevó a lo que entonces se llamaba Fort Brooke, que es el morro. Al frente del morro, justo en la puerta, había él mismo me lo decía, un adefesio, y es verdad que era un adefesio, que habían hecho como club de oficiales, y tenían una piscina, y había un cine, y los oficiales jugaban golf en el campo del morro, pero eso no, ningún puertorriqueño podía entrar allí, ¿verdad? Entonces, don Ricardo siempre me decía, porque él tenía cierta picardía cuando hablaba, decía: entonces yo tengo un ángel bueno, porque en el momento en que nos acercamos a Fort Brooke, viene una bola de golf y le da en la cabeza a la esposa del senador. Y ese senador prorrumpió en gritos y amenaza, y para esto es inaceptable. ¿Cómo es posible que en un lugar histórico se esté jugando golf y nada más que los oficiales del ejército de Estados Unidos? Yo voy a hacer algo, esto tiene que cambiar. Y de hecho, él me contaba que esa fue la génesis del cambio y del retorno de muchas de esas propiedades al gobierno de Puerto Rico, que todavía el Morro y San Cristóbal están bajo la protección del Servicio Nacional de Parques, pero el convento de los dominicos y la Casa Blanca están bajo el Instituto de Cultura. Después, más adelante en la vida, él también va a reclamar el cuartel de Vallajá, pero eso ya en los años 90, cuando ya no era director del Instituto de Cultura. Así que él era un hombre excepcional. Y les voy a hacer otra anécdota de cuando él era director del instituto, porque esta otra anécdota me parece que habla muchísimo, volúmenes del cambio de nuestro país desde los años 50 hasta el momento actual. El Instituto de Cultura, cuando se fundó, no tenía sede, no tenía un edificio. Se fueron a lo que es hoy el Centro Oficial de Recepciones del Gobierno, a la entrada de San Juan, que había sido construido en el año 1914 como el Casino de Puerto Rico. Es ese edificio precioso que está a la entrada frente a la Plaza de Colón.
Y allí se estableció el instituto en la mitad del edificio, porque la otra mitad era de las escuelas libres de música que eran fundadas por el senador Ernesto Ramos Antonini. Así que lo que ocupaban era la mitad del edificio, el recién fundado Instituto de Cultura. Su presupuesto total eran $35,000, de los cuales 9,000 iban al salario del director. Por primera vez, yo creo, en la historia, y sabe Dios si la única vez en la historia, don Ricardo pidió que le bajaran el salario, que él consideraba que era un escándalo que con un presupuesto total de $35,000 el director tuviera un salario de $9,000. Todo esto hay que hacer ajustes, ¿verdad?, de lo que valía el dinero en ese momento y lo que vale hoy. Pero bueno, la proporción era bastante grande para el salario y él pidió que lo bajaran. Yo quisiera saber si algún funcionario alguna vez en la historia reciente de este país del siglo XX ha pedido que le bajen el salario. Pero bueno, en ese instituto, la oficina del director ocupaba la parte que da a la Plaza de Colón. Esa plaza, que hoy es más bien tranquila, era una plaza llena de gente, llena de carros. Allí se paraban los carros públicos que iban a toda la isla y empezaban a gritar a Corozal, a Ponce, a Quebradilla. Y había un revolú todo el tiempo. Entonces el aire acondicionado no era usual. Y don Ricardo decía, y mira que él era trabajador, que le hacía muy difícil trabajar entre el calor, los gritos de los choferes de carro público, los vendedores de la plaza y la gente pasando todo el tiempo. Y le pidió un aire acondicionado a don Luis Muñoz Marín. Le dijo que se le estaba haciendo muy difícil trabajar, la oficina era pequeña, era calurosa, las ventanas daban a la Plaza de Colón, que si no podía instalar un aire acondicionado. ¿Y qué le dijo don Luis Muñoz Marín? Mira, Ricardo, este es un país pobre. No podemos estar poniendo aires acondicionados en todas partes. Tú no puedes abrir una ventana por un lado y abrir otra ventana por otro lado y que se establezca una ventilación cruzada. Y don Ricardo, que era un hombre frugal, porque siempre había sido un hombre frugal, él no era de lujo. Si él podía hacer algo con poco dinero, lo hacía. Le dijo, ay, de veras que don Luis, no puedo. Y no puedo trabajar con la gritería. Y entonces don Luis le dijo, está bien, te voy a permitir que pongas un aire acondicionado, pero no me pidas más aires para nada más, porque este pueblo no puede costear ese montón de aires acondicionados. Y eso a mí siempre me hace muchísima gracia, porque lo que va de ayer a hoy, ¿verdad? Va mucho de ayer a hoy. Durante su dirección del Instituto de Cultura, adquirió unos terrenos valiosísimos, unos lugares valiosísimos, por ejemplo, el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, que don Ricardo conocía de cuando él había sido estudiante, había explorado, arqueólogo aficionado primero, y lo conocía y no lo había, o sea, era imposible adquirirlo. Allí, ese terreno lo habían explorado algunos arqueólogos estadounidenses a principios del siglo XX, pero solo habían encontrado una plaza. En sus exploraciones, don Ricardo encontró bastantes plazas, o sea, ese lugar tiene muchas plazas. Y entonces, ¿qué pasa? Con el instituto lo logró adquirir. En el instituto él organizó muchísimos museos. Hay no menos de 10 o 12 museos de los que él instaló. Eran pequeños museos, porque él decía que la museografía más contemporánea de ese momento eran museos temáticos pequeños, donde, por ejemplo, el Museo de la Farmacia puertorriqueña, el Museo de la Familia puertorriqueña, el Museo del Indio, el museo trató también de fundar el Museo de la Herencia Africana. Tenía museos, por ejemplo, en la isla. En el instituto él también pensó que no todo debía estar en San Juan. Y entonces fundó en todos los pueblos
centros culturales que fueran como de alguna manera pues llevaran la obra del instituto a los distintos pueblos. Incluso fundó un museo rodante que iba por todos los pueblos en una especie de pues, gran trailer, ¿verdad?, que se abría cuando llegaba a los lugares con pinturas, con esculturas, con objetos arqueológicos, para que la cultura llegara a cada rincón de Puerto Rico. Y esa parte pues fue espectacular, encuentro yo, porque tuvo una visión de que la cultura no es algo para un grupo en la capital del país, es para todo el mundo. Y ese museo rodante se parqueaba en las plazas de los pueblos, abría sus puertas, todo el mundo venía, podía darse cuenta de lo que se estaba haciendo en el mundo del arte, podía darse cuenta de lo que se estaba haciendo. Llevaban teatro a los pueblos, llevaban bailes, porque el instituto auspició, ya existía, los ballets de San Juan, y también auspició el ballet folclórico. Así que todo eso iba a los pueblos. Y lo que yo encuentro, además de eso, que me parece una obra maravillosa, lo que yo encuentro realmente de una apertura intelectual enorme es que más o menos hacia el final de su dirección del instituto, él estableció un centro de estudios puertorriqueños. Eso coincidió con el momento en que en Estados Unidos estaban iniciándose los estudios puertorriqueños en las distintas universidades. Entonces él pensó, para que los profesores que van a enseñar esos cursos de estudios puertorriqueños en Buffalo, en Nueva York, en todas partes, en las partes en donde había estudios puertorriqueños, tienen que saber. ¿Y dónde van a aprender de lo de Puerto Rico? Pues tienen que aprenderlo aquí. Y él estableció un centro de estudios puertorriqueños para los profesores que iban a enseñar después estudios puertorriqueños allá en Estados Unidos. Fíjense que eso es como una especie de conciencia de la importancia de nuestra diáspora. O sea, ya él estaba consciente que no éramos solo los puertorriqueños de aquí, éramos también los de allá. Y él quiso proveer para esos profesores. Era como una especie de programa de cursos que él estableció en el instituto en los años 70, 69, él se fue en el 73 del instituto. ¿Y qué pasa? Eso floreció, y aunque él se fue del instituto en el 1973 y eso quedó pues más bien rezagado cuando él se fue, sin embargo, esa idea él la retomará y es el germen del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que él fundaría en el 1977. O sea, se va del instituto en el 73, eso queda ahí un poquito en limbo, esos estudios puertorriqueños se mudan a un anexo de Casablanca, él sigue adelante, con eso consigue que el Consejo de Educación Superior otorgue el permiso para establecer unos cursos graduados, porque eran graduados, sobre la cultura puertorriqueña, y entonces cuando tiene la oportunidad funda el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la única institución de Puerto Rico enfocada exclusivamente en la isla y en su región. Es una institución única en ese sentido y creó un campo científico. O sea, ninguna universidad aquí tiene esa concentración en literatura, en arqueología, en historias del Caribe que tiene el Centro de Estudios Avanzados. O sea, que crea un campo científico sobre el Caribe y sobre Puerto Rico. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan.
Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechana Ricardo Alegría Gallardo.